es que yo he planteado en la clase. Hoy les había dicho que iba a volver a retomar toda la línea histórica y cuando empecé a montar la clase, pues lo que hice fue finalmente hacer como una reconstrucción del histórico de todos los periodos en arquitectura para poder explicar eso, a riesgo, eso sí, de que eventualmente repita algunas cosas que ustedes ya han visto. Pues digamos que nos detenemos de manera específica ya en el periodo donde vamos que nos corresponde, digamos, dentro de los planteamientos de el sílabus. Bueno, creo que por allí estamos. Bueno, por favor, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Vamos, no me vayan a dormir, que la de hoy es más cortica que de costumbre. Bueno, entonces, empecemos por cosas muy elementales. Puse definiciones, digamos, populares. Lo primero es, vamos a recordar brevísimamente por qué la arquitectura es objeto de análisis histórico, ¿cierto? Pues, aparte de porque para nosotros es lo más importante que hay seguramente, pues porque para las sociedades y las culturas también de alguna manera ha resuelto muchas de sus urgencias durante un periodo larguísimo de tiempo que vamos a ver hoy. Entonces, las definiciones no sofisticadas, más elementales, le dicen a uno que es ordenar superficies y volúmenes, y la clave de esta definición, que es, como les digo, muy primitiva, si ustedes quieren, es que es para la habitación. Es decir, el sentido fundamental de la arquitectura es la habitabilidad. Y entonces ahí encontramos una cosa, que esta condición de habitar que tenemos los humanos, pues ha sido una constante durante todo nuestro desarrollo de evolución. Muy temprano en nuestro desarrollo biológico, nosotros determinamos que la cobertura nos daba cierta protección, y entonces lo primero es por eso esa consistencia histórica. Es decir, podemos hablar de la arquitectura porque es un fenómeno incesante que se ha ido dando desde que, como les digo, empezamos nuestros procesos civilizatorios. Entonces, generalmente se dice que la arquitectura cubre dos funciones, ¿no? La primaria, que es la protección general contra la intemperie, la hostilidad, los peligros del medio ambiente, de los animales salvajes, etcétera. Y digamos, los autores dicen que el inicio estuvo ahí. Es decir, no empezamos curiosamente por una construcción intelectual, no así estética, filosófica, ni nada de ese tipo de cuestiones. La arquitectura se inicia por una cosa absolutamente elemental, ¿cierto? La urgencia de protegerse ante, ante el medio ambiente y todas las condiciones hostiles que podía presentar el medio ambiente. Es con el tiempo, y lo vamos a ver ahí a través de la historia, cómo desde esa función principal fuimos enriqueciéndola, fuimos nutriéndola, fuimos encontrándole nuevas facetas y fuimos agregándole nuevos valores. La función secundaria ya nos habla de colectividad, ¿cierto? Es decir, fíjense que satisfacemos en principio necesidades, si ustedes quieren, individuales, o por lo menos de pequeños grupos. Y lo importante, lo vamos a ver así en este recorrido rapidísimo que vamos a hacer hoy, es que finalmente se convirtió en algo social, ¿cierto? Que supera la esfera de lo público, de lo privado, y se hace público, y que entonces
En esa condición, ya digamos que la estética se convierte en estéticas, ¿cierto? Porque en el momento de que hay una variabilidad enorme de los grupos sociales, pues también se da una variabilidad respecto a las apreciaciones estéticas que se pueden hacer de arquitectura. Superado esta condición casi que defensiva, es muy rápido en la evolución histórica que la arquitectura, vamos a decir, se intelectualiza, ¿cierto? Evidentemente, no como eh, una realización académica, ni nada de ese tipo de cuestiones, pero sí muy rápido las sociedades humanas empezaron a reflexionar a propósito de ese fenómeno del habitar, ¿cierto? Un habitar que surge en necesidades muy básicas, pero que curiosamente el intelecto humano, ¿cierto? Centra toda su observación sobre esa condición de habitar, porque al fin y al cabo, habitar es lo que nos va a garantizar de alguna manera la supervivencia. Bueno, aparte de los alimentos, etcétera, por eso éramos nómadas, cazadores, temprano. Pero luego empezamos a encontrar que, digamos, un factor que iba a garantizar nuestra presencia a lo largo del tiempo iba a ser esta condición de habitar. Y entonces, esto se vuelve un ejercicio intelectual, ¿no? Es decir, un ejercicio que se piensa, ¿sí? Que se proyecta, que se emplaza, etcétera, evidentemente muy temprano, no con estas connotaciones conceptuales y teóricas supremamente maduras que nosotros hemos desarrollado hoy. Y ese es el sentido de la historia, ¿cierto? El sentido de la historia es que los aspectos más esenciales se siguen conservando en la arquitectura, enriquecidos y nutridos día a día. En la medida que los humanos hemos ido evolucionando también nuestra concepción intelectual de la habitabilidad. Y lo hemos sofisticado de una manera absolutamente increíble, ¿cierto? Porque hoy en día tenemos cantidad de funciones, cantidad de formas, hemos retado a la ley de la gravedad y a la naturaleza con una consistencia absolutamente increíble. Y hay un rasgo particular que uno se lo manifiesta a ustedes todavía hoy, ¿cierto? Es que como la arquitectura desde sus inicios implica un artificio, es decir, en el momento en que salimos de las cuevas, donde empezamos a encontrar y a descubrir los beneficios que nos daba la arquitectura, es decir, estar bajo techo, tener unos espacios delimitados, eso lo descubrimos en principio en las cuevas. Posteriormente empezamos la manufactura de unos espacios que simularan esas condiciones iniciales de las cuevas, ¿cierto? Y entonces siempre la arquitectura ha tenido una connotación fundamental. Se piensa primero y se ejecuta después, desde los inicios, ¿no? Entonces a mí también me llama mucho la atención porque es una especie de consistencia metodológica. Somos terriblemente sistemáticos y no es una cosa gratuita cuando todavía nosotros decimos con la boca llena y con la boca llena de razón además que la arquitectura es un plan mental. Eh, y ese plan mental implicó desde muy temprano una concepción tecnológica. Y es decir, eh, es increíble la capacidad humana de fabricación que se desarrolló. Hoy en día fabricamos cosas increíblemente sofisticadas, ¿no? Eh, todos estos aparatos que nosotros utilizamos. Pero ustedes pónganse en la época de nuestros antepasados, ¿sí? Y la gran organización, el gran artefacto, el más dominante, más allá de las armas y de una cantidad de cosas, de herramientas que efectivamente hicieron y pudieron eh,
desarrollar también para su permanencia en el tiempo, la arquitectura fue, digamos, el más grande de los artificios, el más permanente de los artificios que nosotros pudimos hacer. Entonces, en las ideas que nosotros tenemos de construcción hoy está todavía esa semilla. Y como les digo, pues a través del tiempo les hemos ido agregando, ¿no? Hemos desarrollado nuevas tecnologías, materiales, nuevos sistemas constructivos, etcétera. Los emplazamientos dejaron de ser emplazamientos naturales a convertirse en emplazamientos completamente artificiales. ¿Sí? Y aparece esta disciplina, digamos, emparentada terriblemente con nosotros, que es lo que tiene que ver con la edificación, con la ejecución y con la ejecución de los proyectos. Entonces, nosotros pues a través del tiempo hemos tenido mucho que ver con los conceptos del orden y del espacio vital, ¿sí? El espacio que nosotros hemos ido desarrollando fundamentalmente es para nuestra habitación, ¿cierto? Después, fíjense una cosa, que ese habitar no lo vamos a habitar solo nosotros, ¿no? Le vamos a construir habitaciones a nuestros dioses. Vamos a construir templos de todos los tamaños, colores, a todos los dioses inimaginables, ¿no? Desde grandes elementos de la naturaleza, el dios sol, la luna, etcétera, hasta dioses que son producto también de nuestra capacidad de abstracción y de identificación de seres superiores. Entonces, hay un momento que va a determinar muchas edificaciones notables en el trayecto histórico. Y es esa cosa, en un momento nos dimos cuenta que posiblemente no habitábamos solos, ¿cierto? Que había unos dioses eh, con distintas calificaciones, ¿no? Porque no era, en principio no era una sociedad monoteísta, esa era una sociedad politeísta con miles de dioses, ¿no? Dioses bravos, dioses para la guerra, dioses para el cultivo, dioses para esto, para lo otro, el dios del mar, el dios de, etcétera. Y entonces, como les digo, empezamos también nosotros curiosamente a construir, ¿cierto? Eh, sitios de habitación para nuestros dioses y sobre esos les pusimos una enorme atención, desarrollamos jerárquica absolutamente dominante. Y eso es muy notorio, ¿no? Ustedes ven que en el catolicismo todavía, ustedes van a la iglesia y les dicen la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, esta noción de habitabilidad le agregamos contenidos profundamente espirituales también a través del tiempo y que evidentemente se van a manifestar. Ya vamos a ver después de esta introducción, digamos que ya todos son puras imágenes, vamos a darnos cuenta de la jerarquía y de los esfuerzos que hacemos por darle a los dioses una buena casa, para decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros, digamos que de la manera más general, lo que hacíamos era determinar formas y configuraciones, ¿cierto? Y pues básicamente lo que pasa es que ese concepto también empieza a sofisticarse de una manera continua a través del tiempo y entonces los objetos arquitectónicos, los edificios empiezan, digamos, desde el punto de vista de forma y de configuración, un proceso muy grande de dispersión, ¿sí? Hubo momentos durante este proceso, y de eso vamos a hablar, donde, digamos, las formas y configuraciones estaban terriblemente reguladas, ¿cierto? Entonces eran los mismos principios, las mismas lógicas, las mismas expresiones formales, manifestadas y reiteradas de una manera continua. Pero nosotros,
hemos también sofisticado eso y encontrado una enorme diversidad de posibilidades. Entonces, la arquitectura, digamos que desde estos orígenes que yo les comento, pues realmente entendemos hoy en día que tiene que ver con ordenar, delimitar, etcétera, planificar, pensar, edificar, eh, y sigue siendo una disciplina en extensión, una disciplina completamente abarcativa, de la que cada día participan más áreas del conocimiento humano. Entonces, digamos que hemos hecho ese antecedente. En ese antecedente lo que quería decirles es por qué hacemos historia de la arquitectura, ¿cierto? Entonces, necesitamos, los seres humanos necesitamos mantener nuestra persistencia, mantener nuestra vinculación con el pasado, ¿cierto? Con nuestra propia trayectoria humana. Y entonces, digamos que la historia de la arquitectura no surge en un determinado momento, no hay una fecha en la que uno pueda decir, bueno, se instauró la disciplina de la arquitectura y la disciplina de la arquitectura ya tiene determinados métodos. Eso sucede relativamente en tiempos muy, muy próximos a nosotros. Simplemente las sociedades humanas se dieron cuenta de que ellos consignaban todos sus valores, eh, todos sus identidad en esos edificios, ¿no? Unos edificios que empezaron siendo un refugio y que luego empezaron a adquirir connotaciones conceptuales, connotaciones de identidad, etcétera. Y entonces se procura empezar a consignar esos procesos y a reconocer un pasado y a reconocer esas experiencias y a valorarlas. De la misma manera que en un momento dado se empezó a hacer historia de la sociedad, historia de la humanidad, ¿no? Toda la narrativa de las grandes guerras, ¿cierto? De las grandes civilizaciones, etcétera. En todas ellas la arquitectura tuvo mucho que ver. Y entonces por eso fue que la arquitectura se vuelve de alguna manera una disciplina objeto de ser revisada históricamente. Pero además se especializa, ¿cierto? Y se dice, no, es que ya no solamente ocupa un capítulo dentro de la gran concepción de la historia, sino que hay un área de especialización, unos aspectos que son particulares de la arquitectura que permite que sin sacarla de ese contexto histórico, porque entonces, y de ese contexto social, porque entonces pierde el sentido, sí podemos nosotros eh, hacer observaciones, digamos, particularizadas a ciertos fenómenos arquitectónicos. Y esto, esta denominación de la historia de la arquitectura tiene mucho debate. Yo les he contado a ustedes que a veces los historiadores, ciertos historiadores de formación y de profesión, objetan mucho este título, porque ellos dicen que las piedras no tienen historia, es el reclamo más permanente que nos hacen, ¿no? Y entonces, pero lo que nosotros decimos y tenemos como sustento es que nosotros entendemos la arquitectura como una manifestación de los seres humanos, de su cultura, de su desarrollo tecnológico, de sus tradiciones, una expresión de sus valores, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es que ha ganado legitimidad la historia de la arquitectura. Y la historia de la arquitectura, pues se funda, como toda la historia, que eso yo les he mencionado ya como en 2 ocasiones que les digo, no, se funda sobre el reconocimiento de ciertos momentos y de ciertos edificios, en el caso nuestro,
muy significativos o de ciertos héroes en la historia social, ¿cierto? Política o económica o lo que sea. Igual que cuando estudiamos historia patria que llamaban en el colegio, pues es con héroes, ¿cierto? Sí. Saber, Bolívar, Santander, etcétera, toda la playa de personas que gestaron nuestra independencia y nuestra autonomía. Entonces, no se puede, es imposible contar dentro de eh, la historia particular de todos los seres humanos que han existido, ¿cierto? El otro día leí por ahí algún loco se puso a calcular, ¿no? Cuántas personas habían vivido en el planeta Tierra, ¿no? Y eso pues es innumerable, porque tenemos la cifra de hoy, estamos cerca de los 7.000, ¿cierto? Pero este señor empezó a mirar y a investigar y a hacer recuentos, ¿cierto? De todas las censos y hacer proyecciones y aplicar matemática, estadística, para tratar de esclarecer cuántas personas han pasado por el planeta y son una cantidad de esas cantidades impensables. Bueno, entonces se hace historia a partir de elementos particulares y ellos se generalizan, ¿cierto? Y entonces cuando hacen la línea del tiempo, ya cuando aparece la historia, ya digamos que aparecen personas, historiadores, ¿cierto? Que desarrollan metodologías, que desarrollan procesos históricos, formas de análisis, enfoques de la historia, y son los que hacen los periodos, ¿sí? Los periodos son entonces una producción intelectual, ¿sí? Y que además es hecha a posteriori, es hecha mucho tiempo después de que han pasado los acontecimientos. Entonces, estos títulos que aparecen allí, como en este caso este primero de la prehistoria, que es una cosa muy particular, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de que no hay una fecha específica en la que surja la historia, ¿no? Surge un determinado recuento, pero entonces todo lo que está, digamos, atrás de cuando hay una primera sistematización, simple y llanamente nosotros lo cobijamos bajo el término prehistoria. Entonces, eh, son nuestros antepasados más lejanos, ¿cierto? Nómadas, es decir, que no tenían un asiento definitivo, ¿cierto? Sino que generalmente estaban en movimiento detrás de manadas de animales, etcétera, desplazándose para tener su, su alimento, ¿cierto? Y entonces se dice que ellos debieron existir y si sobrevivieron, tuvieron alguna idea de refugio. Y aquí en la prehistoria aparece una cosa que resulta que se volvió de moda, ¿no? Yo creo que ustedes han oído que ahora les hablan de la arquitectura efímera, cosa que a mí poco me seduce. Pero estas personas hacían unas construcciones, y pongo construcciones entre comillas, porque pues evidentemente no tenían ni medios, ni materiales, ni nada de ese tipo de cosas. Hay algunas presunciones que dicen que, por ejemplo, doblaban árboles, ramas, etcétera, para generar los refugios, etcétera. Pero como ellos eran nómadas y todavía las sociedades nómadas de hoy, digamos, tienen construcciones que son de armar y desarmar, ¿no? Que se las llevan en la medida que siguen haciendo sus desplazamientos. Entonces, dentro de esa etapa donde es muy difícil descifrar, ¿cierto? Donde son puras suposiciones de alguna manera o donde se rastrean ciertos rasgos de las sociedades todavía, digamos, efímeras del día de hoy, de nuestros tiempos, ¿sí? Los lapones, etcétera, en
todavía hay nómadas en partes de Mongolia, China, etcétera. Entonces, como esas construcciones son efímeras, es muy difícil de reconstruir. Entonces, simplemente templamos todo eso dentro de la prehistoria, donde, como digo, hay más sospechas, ¿sí? Más interpretaciones que evidencias físicas, porque, digamos, una carpa de una sociedad nómada, pues no va a durar en el tiempo como una edificación de la cual sí podemos, a través de la arqueología, hacer reconstrucciones y hacer reinterpretaciones. Entonces, surge un momento muy particular donde se piensa en la durabilidad, ¿sí? Que son elementos de carácter monumental, pero que básicamente o son piedras unitarias o es un conjunto muy básico de piedras, muy básico pero muy sobado de hacer, ¿cierto? Porque implicaba la movilización de piedras muy grandes con unos pesos descomunales en términos de toneladas, pero que empezaron a constituir, y aquí una cosa bien importante, desde muy temprano, lo conmemorativo, ¿cierto? La dedicación a los dioses, la exaltación a los dioses. De eso nos quedan muchísimas cosas, ¿cierto? Eh, Constancia de esto que eh, siguen incluso apareciendo. Entonces, digamos que en la historia, como les digo, se resume que las primeras realizaciones humanas, ¿cierto?, fueron esto, algo parecido a esto, es decir, algo como la imitación artificial de lo que encuentras en una cueva. La cueva te daba seguridad, te daba cobijo, pero el problema es que no en todos los sitios hay cuevas, ¿cierto? Entonces, pues se necesitaba de alguna manera conseguir las garantías que te daba la cueva a través de algún artificio, ¿cierto? Y se estima, han encontrado algunos rastros, pero no así muy definitivos, pues simplemente de que era simplemente árboles, ramas de árboles y tierra, ¿no? Era barro, etcétera. Y que pues ahí lograron del tiempo y a través de prueba y error, ¿no? Porque pues esto para llegar a este tipo de cosas tuvieron que intentar quién sabe cuántas opciones y se les iban cayendo y se les iban derruyendo. Es decir, lo importante también en la historia nuestra de la arquitectura es que hubo un aprendizaje desde muy temprano y hubo un pensamiento, ¿cierto? Aquí ustedes encuentran que hay un pensamiento técnico, un pensamiento espacial, un pensamiento formal, ¿sí? Y como les digo, pues estos son, digamos, los menires, ¿sí? Los grandes monumentos de piedra conmemorativos. Estos ya son los dólmenes, estos son los que yo les digo que jodísimo el asunto, ¿cierto? Porque no estamos hablando de sociedades que no tenían maquinaria, ni tenían equipos, ni nada de ese tipo de cosas. Tenían fundamentalmente su intelecto y su fuerza, su capacidad física, ¿no? Eh, Y nosotros, yo me admiro mucho porque a veces nosotros decimos que eran como brutos, ¿no? Y nos los pintan como salvajes, ¿no? Pero pensar en esto, pensar cómo construirlo y la tecnología para fabricarlo y sin tener ningún recurso, sin tener ninguna experiencia previa, a mí me parece que eran sociedades terriblemente sofisticadas, porque uno es sofisticado en función de los recursos que tiene y ellos no tenían ninguno, ¿cierto? Y aquí ven ustedes estos ya monumentos megalíticos hechos en piedra con un sentido, con una forma y además relacionados a lo que estaba sucediendo en la cúpula celeste, ¿cierto?
Entonces, fíjense ustedes, sociedades, como yo digo, muy sofisticadas a las que le debemos mucho. Entonces, desde estos orígenes, digamos que se inicia un larguísimo proceso de desarrollo. Eh, Egipto no aparece solo. A Egipto lo que pasa es que es la exaltación, la primera exaltación de las posibilidades formales, técnicas y demás de la arquitectura. Egipto lo que hace es sintetizar lo que había en un territorio que se llama la Medialuna Fértil, ¿cierto? Que es este espacio que está por Egipto, pasa por Israel, sube allá arriba Mesopotamia, Babilonia, Persia, todo eso, que fueron grandes, grandes imperios. Y el origen de las cosas se da hacia Oriente, ¿sí? Es decir, más lo que tiene que ver con Babilonia, que era magnífico, ¿cierto? Eh, Todo lo que está hoy en día todavía en Irán, etcétera, quedan muchísimos rastros. Pero digamos que donde se consolida una primera concepción más arquitectónica es en Egipto. Y digamos que pues estos son los periodos que más o menos reconoce la arquitectura. En todos estos periodos de la prehistoria y ese tipo de cosas, eh, pues hay muchos vacíos, ¿no? No es que hayamos podido hacer una reconstrucción continua de todos los avatares de esas sociedades. Hemos podido reconstruir algunas cosas y de lo otro nos quedan solamente preguntas, ¿no? Por ejemplo, de estas sociedades que construyeron Stonehenge, que les acabo de mostrar, pues sabemos eso y podemos deducir que efectivamente era gente inteligente, gente que tenía una comprensión del contexto en el que vivía y no del contexto inmediato, sino del contexto planetario, astronómico, etcétera, eh, que tenía tecnología, que tenía recursos, pero eh, son eh, vestigios que han quedado rodeados de misterio, ¿cierto? Como les digo, no son muchas las cosas que... Pero ya Egipto aparece con un peso muy particular porque de Egipto sí tenemos rastros muy exactos y podemos hacer reconstrucciones muy completas, ¿sí? Eh, Además de todo, pues muchos de sus monumentos siguen en pie, desarrollaron un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje muy, muy vinculado con lo gráfico, donde encontramos narraciones y donde hemos podido reconstruir en lo que creían, cómo lo creían, cuál era su ordenamiento político, cuáles eran sus autoridades y demás, etcétera. Y efectivamente allí es donde se hace la primera gran huella de la arquitectura por que ellos empiezan a tener divinidades, ¿cierto? El, eh, el dios Ra, el sol, etcétera. Eh, y entonces incluso el faraón era siempre considerado de origen divino. Y en el momento en que aparecen las divinidades, ello conlleva ya una arquitectura que, digamos, va a ser terriblemente representativa, va a ser, va a implicar un esfuerzo enorme en términos de tecnología, fabricación, etcétera, y son los grandes legados, ¿no? De cómo eran las habitaciones, por ejemplo, de todas estas eh, personas que construyeron las pirámides, pues quedan rastros, se sabe más o menos cómo eran. Los cuarteles, ¿no? Eran personas, digamos, bien mantenidas, etcétera, pero pues no forma parte de la historia. Pero aquí es cuando aparecen, digamos, que tenemos vestigios clarísimos
templos, palacios, grandes tumbas, ¿no? Porque no es la tumbita así como el cajoncito nuestro, no, los faraones con sus pirámides, etcétera. Y aparecen entonces grandes creaciones de la arquitectura egipcia. Y de Egipto hay una cosa muy particular que se sabe el nombre del arquitecto de uno de los faraones, Imhotep. ¿Sí? Entonces, se habla de él, ¿cierto? Él también tuvo su tumba y todo su reconocimiento y era el arquitecto del faraón. Entonces, se nos han perdido mucho cómo llegamos a desarrollar esto, pero digamos que desde el punto de vista de la historia y sobre todo la historia más vinculada a Occidente, pues Egipto juega un papel absolutamente relevante. Entonces, aprendieron a dominar materiales, ¿cierto? Materiales de carácter natural, pero que implican una tecnología brutal, como es la piedra. Ustedes han visto que hay puras teorías de cómo se construyeron las pirámides, ¿no? No sabemos, es decir, se sabe desde dónde trajeron la piedra y se sabe que tuvieron que traerla en embarcaciones a través del Nilo, pero cómo las transportaron, cómo las movieron y cómo las ubicaron dentro de esta concepción arquitectónica tan sensacional, son puras teorías, ¿no? Hay unos que dicen que hicieron rampas, hay otros que dicen que no, que habían desarrollado ya elementos mecánicos, ¿cierto? A través de palancas y no sé qué tipo de cosas. Hay todas las teorías que a ustedes se les pueda ocurrir, certeza absolutamente ninguna. Y eran grandes bloques regulares, es decir, tuvieron que ser cortados. Y estaban acompañados también por una enorme sofisticación intelectual, es decir, la reflexión acerca de las posibilidades de la vida después de la muerte. Son intelectualmente una serie de abstracciones y una serie de conceptualizaciones complejas, ¿no? Entonces, hay una cosa aquí que es clave, es que la arquitectura nunca aparece independiente del desarrollo, del desarrollo humano, ¿cierto? Siempre hemos estado de la mano. Y eso es importante recordarlo porque eh, a veces hoy, como tenemos tanta tecnología, como tenemos tanto conocimiento acumulado, etcétera, a veces, por ejemplo, ha empezado a predominar sobre la arquitectura la valoración económica, porque se desarrolló una cosa que se llama la industria de la construcción, que es generalmente un gran motor de las economías. Eh, Generamos cantidades enormes de empleo, ¿cierto? Empleo además no muy sofisticado, entonces somos una oportunidad laboral para muchas personas, etcétera. Y hemos tendido a olvidar o a desplazar a un segundo plano aspectos que son centrales de la arquitectura y que uno de los tantos méritos que tiene la historia es recordárnoslos, para que no vayamos a caer en esta cosa de simplemente buscar la automatización dentro de la arquitectura y despojarla de sus valores históricos ancestrales. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde hemos llegado ya en Egipto, ¿cierto? Y estamos hablando de, no sé, alrededor de unos 8.000 años, una cosa así, ¿no? Porque nosotros a veces vemos Egipto como compacto, ¿no? Decimos, ah, sí, Egipto, ah, los faraones. No, pero Egipto estuvo, digamos, como un gran imperio durante muchos, muchos siglos. Y llegaron a una sofisticación donde
primero sofisticación técnica, segundo sofisticación formal, ¿cierto? Le supieron allegar a la arquitectura una cosa que era la significación. Esas primeras especies de simulación de las cuevas que veíamos en una imagen de cuando les estaba hablando de la prehistoria, eh, pues efectivamente no tenían significado, es decir, había un dominio de lo funcional. Necesitábamos cobertura, necesitábamos protección, esto nos da cobertura y protección. Pero fíjense ustedes una cosa, los niveles de sofisticación que ha adquirido la arquitectura y que va mucho más allá de la simple urgencia de protección. Entonces construimos significados, ¿cierto? Muy, muy elaborados y desarrollamos construcciones que implicaban en esa época y implican todavía una terrible sofisticación técnica. Esta, esta imagen que puse ahí la puse por una cosa muy curiosa. En esto yo dicto el curso de, ay, ahora se me olvidó, de vivienda básica y resulta que uno de los temas que está en el debate planteado por el sílabus es la relación o la contraposición entre tectónica y estereotomía, ¿no? Entonces, encontré esta imagen para mostrarle algún día a mis alumnos y decirle, hombre, como casi todas las cosas en arquitectura, nosotros no enfrentamos problemas nuevos. Siempre nos enfrentamos con viejos problemas, pero con nuevas maneras de resolverlos. Porque yo les decía a ustedes, un aspecto central es la habitabilidad y la habitabilidad depende fundamentalmente de nuestro desarrollo biológico. Y nosotros biológicamente no somos distintos a nuestros antepasados o a los egipcios, ¿sí? Entonces, resulta que las preguntas en arquitectura reaparecen de manera continua. Y lo que pasa es que cada generación da una respuesta a la misma pregunta, ¿sí? Las preguntas también se sofistican, pero digamos que ahorita en esta época nos estamos haciendo nuevas preguntas porque empezaron ya a pensar en la posibilidad de construir una base en la Luna y una base en Marte, ¿no? Y grandes arquitectos como Sir Norman Foster, por ejemplo, lo invitaron a hacer formulaciones de cómo sería una base en la Luna, ¿cierto? Bueno, no se puede llevar ladrillo, no se puede llevar cemento, no hay agua, etcétera. Entonces, digamos que tal vez es la primera vez una pregunta así, pero absolutamente inédita, pero no del todo inédita, porque es para los mismos seres humanos, es decir, la biología no la tenemos que llevar, ¿cierto? Nosotros no hemos desarrollado ningún cambio biológico. Entonces, hoy en día se están haciendo ese tipo de ejercicios, pero de resto era reflexionar y analizar los problemas y sofisticar cada vez la vida, y nosotros participamos de esa sofisticación desde siempre. Eh, en la ciudad griega, entonces, en la ciudad griega, que es un desarrollo posterior, aquí estamos hablando de siglos, y yo les estoy es como capitulando lo que aparece en la historia, ¿no? Si al caso ahorita, si nos da un tiempito, les muestro un libro de historia, el de Spiro Kostov, y nosotros trabajamos con esta periodización. No quiere decir que no hubiera otra. Por eso les explicaba un poquito al principio que en la historia se, eh, se cualifican ciertos eventos y ciertas personas y hay otras que van desapareciendo, ¿no? Que estuvieron ahí, seguramente participaron, pero desaparecieron de la historia. Entonces, después de Egipto, aparece Grecia, ¿sí? Eh,
Cuando digo después, no me refiero a que había terminado la, el imperio egipcio y entonces aparecía el imperio griego porque tuvieron convivencias, ¿no? Incluso Roma tuvo convivencia con Egipto, etcétera. Egipto es un imperio terriblemente duradero, ¿no? Babilonia, que les decía importantísimo, pero importantísimo, porque las primeras cosas sucedieron allá en Barcelona, en Babilonia, en Mesopotamia, en Persia, etcétera, pero no fueron tan duraderos, ¿no? La cosa con los imperios ha sido que han crecido y se han extendido y han desaparecido también. Pero el imperio egipcio fue, permaneció durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿sí? Eh, y recuerden ustedes, ahí en las películas ve uno, por ejemplo, los amores entre Cleopatra y Marco Antonio. Entonces era todavía, digamos, en el periodo romano, ¿cierto? Todavía estaba Egipto vigente. Entonces, un imperio terriblemente duradero. Y un imperio del que se sacaron muchas enseñanzas. Cuando ustedes miran, lo que pasa es que toda la civilización crece en esa media luna fértil que yo les decía a ustedes, ¿no? Allá, Babilonia, Mesopotamia, Persia, ya al fondo, y da la vuelta así, pasa por lo que es hoy en día Israel y ese tipo de cosas y llega a Egipto. Esa era la zona fértil y ahí se desarrollaron las civilizaciones. Entonces, estas ideas y estas sociedades que siguieron, digamos, expandiéndose hacia Occidente y después de muchos siglos y de muchos avatares, aparece la civilización griega que, digamos, para nosotros decimos que es la semilla de la cultura occidental, ¿cierto? Eh, Filosofía, ciencia, tecnología, estética, política, ¿cierto? Nosotros decimos que a Grecia también le debemos la democracia, que pues no era como nosotros la vemos hoy, era así, los pueblos, las poblaciones, los ciudadanos formaban parte de las decisiones, casi todo lo consultaban y las personas que podían votar, entre comillas, pues opinaban a través de unas balotas en unos canastos, ¿no? Eh, digamos que en ese sentido era democrático, en el otro no era tan democrático porque los esclavos no podían votar, evidentemente las mujeres no votaban tampoco, etcétera. La que tenía posibilidad de opinar y de participar en la toma de decisiones, pues no era el 100% de la población. Entonces, hoy en día por lo menos tenemos ese avance, ¿cierto?, de que podemos participar el conjunto de la población en la toma de decisiones. Pero ellos no era que eligieran un presidente ni nada, ¿cierto?, sino que los grandes consultaban. Entonces la gente opinaba, pero la autoridad, como nosotros hacemos ahora, que nosotros elegimos unos políticos y ellos decisiones por otros de todo, no era así. Entonces, Grecia nos aporta una cantidad de cosas. El sentido de la ciudad, ¿cierto? No es que no existieran aglomeraciones urbanas, entonces no me refiero a la ciudad como hecho físico, sino a la ciudad como hecho organizacional, ¿sí? Cuando empieza a haber un derecho, cuando empieza a haber una intencionalidad, cuando empieza a haber un diseño en todo lo que tiene que ver con la ciudad. Y también, de alguna manera, siempre los actores más importantes van a ser los dioses, ¿sí?
Pues como les digo, las residencias de nosotros, los simples mortales, pues también se van sofisticando a través del tiempo, pero se va mi vecino. Pero el, las grandes edificaciones siempre tuvieron que ver con los dioses, ¿cierto? Entonces, uno dice, y el Partenón, no sé qué, sí, ahí estaba Atenea, ¿cierto? Entonces, los dioses. Eh, y Grecia es muy particular por su geografía. Entonces, ustedes han visto las mapas de Grecia, ¿no? Es decir, una cantidad de brazos que se meten en el mar con una topografía increíblemente montañosa que hizo que crecieran lo que se llamaban las ciudades-estado, ¿no? Entonces, territorios muy demarcados que entraban en relación o en conflicto con otros territorios. Pero ellos alcanzaron un desarrollo intelectual absolutamente impresionante. Y vuelvo a mi mismo punto, la arquitectura como una expresión intelectual. ¿Sí? Entonces, el urbanismo, digamos como tal, no ha establecido, no ha sido establecido todavía, no existe esa normatividad, va a aparecer más adelante, enseguida, en Roma, que va a tener que ver con lo que nos llegó a nosotros, sino que ellos estaban dominados fundamentalmente por la geografía. Eh, Imagínense ustedes estas montañas terriblemente agrestes, etcétera. Entonces, pues se iba diseñando en función de las características y particularidades de la geografía. Pero empiezan a llegarnos grandes cosas que van a ser constitutivas, ahí sí, ya de la concepción general. Lo primero, la plaza. ¿Sí? Todavía hoy es así. El sitio central, histórico, dominante, es la plaza. En el caso nuestro, la Plaza de Bolívar, ¿cierto? Donde se recogen los poderes civiles y los poderes religiosos. El ágora era el área de encuentro, el área donde se hacía la socialización pública, los grandes debates, etcétera, donde estaba también cosas de actividades comerciales y demás, donde los grandes filósofos impartían sus cátedras, etcétera. Los edificios más importantes, más significativos de la arquitectura son los templos, en principio, y aquí aparece una concepción importantísima de la arquitectura. Los teatros, porque los teatros, ¿sí? Ya eran para la sociedad, eran para la comunidad, para hacer representaciones escenográficas de eventos, de narraciones, de historias, de filosofía, etcétera, pero eh, los teatros tal vez son la primera gran construcción humana, junto con el ágora, con la plaza. Fíjense ustedes que cuando ustedes miran Egipto, lo que nosotros vemos es cosas que tienen que ver con grandes palacios, ¿cierto? Los faraones, las tumbas de los faraones, los grandes templos a los dioses, etcétera. Grecia sigue manteniendo a los dioses, ¿cierto? Como protagonistas principales, pero de alguna manera ya empieza a darle salida al hombre. El hombre empieza también a posicionarse. ¿Sí? Ya no solamente como la gran masa, ¿cierto? Sino que ya encuentra representatividad y eso se lo debemos a los griegos. Entonces las ágoras eran supremamente sofisticadas, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo del ágora, es la que está en el costado más inferior, pero fíjense ustedes cómo empezaron a agregarle significado. Y
la arquitectura adquiere, digamos, una cierta elegancia, porque cuando vimos lo de los griegos es muy masivo, son grandísimas edificaciones, etcétera, muy robustas. La arquitectura griega empieza a humanizarse. Y en ese humanizarse va a aparecer una cosa muy importante que es la proporción, ¿sí? Que va a ser un elemento central en lo que tiene que ver con la arquitectura. Entonces ustedes ven aquí una gran arquitectura, desarrollo técnico, etcétera, si se quiere, con más discreción y más elegancia que los grandes templos. Pero aquí quiero rescatar una cosa. Necesito que, bueno, a ver cómo hago. Quiero que recuerden esto, ¿cierto? Todos estos detallitos quiero que los recuerden, porque cuando vamos a hablar de neoclasicismo, ahí digamos que van a volver a aparecer. Entonces, por decirlo de alguna manera, en este punto ya empezamos a entrar en materia. Entrar en materia y empezar a hablar por qué hay un neoclasicismo y de dónde vino el neoclasicismo, ¿cierto? Cómo se llegó al clasicismo y cómo de ahí en adelante se proyecta hacia el neoclasicismo. Entonces, pues era la casa de los templos, era la casa de Dios, por lo tanto era el recinto sagrado para la ciudad, ¿cierto? Fueron de una espectacularidad, de una magnificencia absolutamente humano, ¿sí? No son cosas del tamaño de la pirámide de Keops o una cosa así. Estos son mucho más proporcionados, pero dotados de una gran significación. Aquí en Grecia nos enseña una cosa, no se trata de ser el más grande para ser el más notable. Entonces la arquitectura empieza a darse cuenta de que se pueden consignar valores y que se pueden consignar significados, ¿cierto? Más allá de lo que tiene que ver con las grandes dimensiones y las grandes edificaciones. Entonces, todavía hoy son para nosotros inestimables, ¿cierto? Grandes superficies pétreas o de mármol, en muy buena cantidad de los casos, que de alguna manera generan un impacto más duradero. Es decir, nosotros reconocemos en esta magnificencia, en estos tamaños impresionantes de los templos egipcios, una enorme admiración, ¿cierto? Y están ahí, y la gente viaja a Egipto a conocer las tumbas, y ahorita recientemente encontraron una nueva tumba maravillosa y con todo ese tipo de cuestiones. Pero hay una cosa muy particular, nosotros no sentimos el deseo ni la intencionalidad de traer eso, ¿cierto? Lo conservamos como una cosa, como les digo, de enorme admiración, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente lo traemos, no queremos hacerlo como parte de nuestro presente. En cambio, estas edificaciones que surgen en Grecia y que se van a potencializar en Roma, etcétera, siguen siendo muy queridas, muy apetecidas por nosotros, y eso es lo que va a tener que ver con el neoclasicismo, ¿cierto? Porque en el neoclasicismo, nosotros, cuando ustedes lo vean, lo miremos ahora, no nos va a recordar ni nos va a vincular con nuestro pasado lejano de Egipto
o de Babilonia, ¿cierto? O de Persia, etc. Va a ser con lo griego. Y hay una particularidad ahí hoy que, pues, digamos, ha desaparecido, pero se sabía cómo era que los templos eran llenos de color, ¿no? Nosotros hoy en día los vemos como muy despojados, ¿no? Como muy serios y todo ese tipo de cuestiones. Eran muy serios en sus proporciones, con una realidad matemática, métrica, rítmica, supremamente juiciosa, pero eran llenos de colores, ¿no? Porque en los frontones, pues, había narraciones, historias. Los templos también eran eso, ¿no? Un libro en el que se consignaban ciertos hechos relevantes. ¿Qué otra cosa pasa con el templo y con la arquitectura griega? Que ya empezamos a construir órdenes. Entonces empezamos en la arquitectura a estandarizar cosas, empezamos a tener principios, empezamos a tener reglas, ¿cierto? Cuando tú tienes reglas, cuando tú tienes principios, pues es que puedes llevarlos y trasladarlos y manifestarlos y imponerlos en otras áreas del mundo, ¿cierto? ¿Sí? Mientras las cosas son grandes realizaciones, pero digamos que no hay un estándar detrás de eso, pues no se repite. Y lo que sí hay son coincidencias que se examinan mucho, porque por ejemplo también aquí en Mesoamérica, en México, también se hicieron grandes pirámides, ¿sí? Y de tamaños tan tamaños como pueden ser las pirámides de Egipto, ¿cierto? Entonces, allá hay otro problema, es todo lo que inspiraba y todo lo que se sintetizaba en esa lógica geométrica y formal de la pirámide. Pero incluso aquí también en Mesoamérica quedan, ¿cierto? Ahí están en pie en Teotihuacán y en Xochicalco y en 1000 sitios desde México hasta Guatemala. Eh, pero tampoco son cosas que hayamos traído a nuestro presente. Yo no conozco, por ejemplo, ninguna palacio de gobierno en una ciudad mexicana que haya retomado principios de la construcción o de la lógica formal de las grandes pirámides, ¿cierto? Bueno, estos son los templos y como les digo ya, ahí están los principios, ahí está la simetría, están los principios tripartitas, está las columnas con los distintos órdenes según la naturaleza del edificio, dórico y corintio. Está la idea de la construcción sobre los basamentos, hay una lógica rítmica muy particular, hay una lógica estructural de pórticos muy demarcada y unas cantidades de sofisticaciones de carácter visual, porque ustedes lo habrán oído mil veces, las columnas no son exactamente verticales, tienen una leve inclinación, están como abierticas para que cuando se mire desde arriba se corrige en algo desde abajo, perdón, se corrige en algo la perspectiva. Entonces, ese templo, también les pido el favor, vamos a mirarlo nuevamente, a ver dónde está. Ahora me devolví mucho. Estas imágenes, recordémoslas porque van a empezar a aparecer reiteradamente en el periodo que nos ocupa. La otra gran realización era, les decía, el templo, los dioses, ¿cierto? El que veíamos ahí, el templo de Atenea, la gran diosa de Atenas. Y lo otro era, pero que nos toque algo para nosotros los humanos, no todo ha de ser para los dioses. Y entonces, esta sofisticación cultural
primero que todo, ¿cierto? Donde aparece la poesía, donde aparece el teatro, no como edificación, sino como escenificación, etcétera, le hace nuevas preguntas a la arquitectura. Es decir, ¿cómo hago yo para tener un auditorio como para poder ver, etcétera? Y esto lo estudian con una sofisticación increíble, que eso lo han oído ustedes mil veces, ¿cierto? Que una persona que hable en el escenario sin tener que gritar, estaba tan estudiado como era la repercusión de las ondas que finalmente todas las personas independientes de donde estuvieran sentadas oían absolutamente perfectamente, ¿cierto? Eh, entonces, la acústica. Hoy en día es una disciplina sofisticadísima. Las personas hacen estudios posgraduales en acústica, es una cosa supremamente sofisticada. También está aquí en Mesoamérica, en México también, hay muchos sitios donde uno hace la prueba, ¿no? Uno, por ejemplo, hace un aplauso y en algunos sitios empiezan ecos, ¿no? Tan a repetirse, y en otros efectivamente desde muy distante se localiza, ¿no? Entonces eran realizaciones ya que tenían muchas implicaciones. Aquí ya estamos hablando de forma y recuerden los templos también. Ya estamos hablando de geometría, estamos hablando de forma, estamos hablando de una disciplina, es decir, las cosas que se hacen fundadas en principios y en conocimientos establecidos. Y pues estos señores supieron utilizar también el territorio. Después de Roma, perdón, de Grecia vino Roma. Digamos que los romanos fueron supremamente prácticos. Los romanos eran fundamentalmente militares, y los militares son pragmáticos. Entonces ellos aprendieron de lo que vieron, su imperio se extendió enormemente, rodeando todo el Mediterráneo, ¿sí? Y fueron capturando conocimiento, organizándolo, multiplicándolo, y pues evidentemente una sociedad tan dominante, riquísima, pues va a poder hacer una exaltación de la arquitectura absolutamente impresionante. Entonces, ellos recogen y también llevan. Lo más importante del imperio romano, digamos, bueno, ahí pueden encontrar ustedes todas las crueldades y todas las violencias de las guerras y lo demás, pero en términos culturales llevaron y recogieron, ¿sí? Es decir, eh, llevaron principios legales. La ley, toda la ley actual, ¿cierto? En casi todos los países que tiene que ver con la ley romana, ¿no? Eh, Hay un texto fantástico de un señor que se llama León Homo sobre la historia de Roma. Por ejemplo, ustedes miran y la legislación de las ciudades hoy, nuestras, sigue siendo la legislación romana, ¿no? Esto nosotros tenemos que los ediles eran romanos. En Roma había cuerpo de bomberos, había cuerpo de policía, es decir, todas las instancias legales que nosotros tenemos hoy aparecen en Roma. Entonces, ellos llevaron toda su experiencia, toda su lógica urbana a los sitios donde fueron a colonizar. Y aquí aparece una cosa más muy importante, que había una especie de manifestación inicial en Grecia, pero en Roma sí se vuelve es que se planifica, ¿cierto? Las ciudades que ellos iban a construir, las ciudades de Cartago y todo ese tipo de cuestiones, pues había un catálogo, ¿no? Es decir, había como un plan previo de cómo se hacían eh, cómo se hacían las organizaciones y las colonizaciones a través de las ciudades. Eso nos llegó a nosotros, que es lo que nosotros llamamos la ley de Indias, ¿cierto? Y la ley de Indias, ¿de dónde venía todo eso?
de la forma como los romanos ordenaban los cuarteles, ¿sí? Eso que nosotros llamamos una cuadra, lo que nosotros llamamos la retícula, etcétera, las direcciones norte-sur, oriente-occidente, todo está en Roma. Y Roma, pues llevó esa práctica de hacer ciudades, de hacer manifestaciones urbanísticas a muchos territorios. Como les digo, nos llegó a nosotros también. Y particularidades, uso de la geometría. Entonces, básicamente, la historia lo que cuenta un poco es que cuando se iba a fundar las ciudades, que eso lo hacían cuando hacían el castrum, que era, digamos, el cuartel donde iban a estar, había un señor que se llamaba el augur, ¿no? Que él determinaba cuál era el centro y él era el que determinaba las orientaciones norte, sur, oriente, occidente. Y a partir de eso, pues allí iban a aparecer los ejes y aparecían 4 grandes unidades territoriales, que luego van a empezar a expandirse, ¿sí? Eh, para dar crecimiento a las ciudades. ¿Qué otra cosa particularidad? La infraestructura, ¿cierto? En la ciudad de Roma, hoy ustedes caminan por la ciudad de la antigua Roma, la que está dentro de la muralla, sí, porque hay otra que pues, es la Roma moderna, digamos, la Roma contemporánea, pero lo que está dentro de la muralla aureliana, ustedes caminan por toda la ciudad y encuentran permanentemente fuentes de agua gratuitas, ¿no? En Roma uno no compra agua. Lo que le venden a uno son como unas bolsitas plásticas, ¿no? Que se la puede uno colgar al cinturón y uno toma las fuentes. Es el mismo acueducto de Roma que trajeron el agua desde distancias grandísimas. Eso que se decía, que se dice todavía que todos los caminos conducen a Roma, eso era cierto. Desde todo el imperio construyeron infraestructura, vías, ¿sí? El imperio estaba para qué, ¿con qué intencionalidad? ¿El comercio? Bueno, sí, también, pero fundamentalmente para poder movilizar sus ejércitos, ¿cierto? Muy rápidamente. Había alcantarillado, había lavatorios públicos. En Italia todavía hay muchos pueblos donde están todavía los lavatorios públicos, ¿no? Ya, pues, evidentemente no en uso, pero ahí están. Sí que la gente iba a lavar, a lavar su ropa, ¿cierto? En lavatorios públicos. La gran cosa de las termas, ¿no? Los grandes baños romanos, etcétera. La pavimentación, no en el pavimento que conocemos nosotros hoy en piedra, etcétera. Y digamos que era el esquema que a nosotros nos es absolutamente conocido, ¿no? Con un centro y la retícula. Y si ustedes miran el centro de Bogotá, ahí donde está la universidad, y digamos desde la carrera cuarta para abajo, y sí, y desde la calle Sexta, porque la calle Sexta es porque allí iba el río San Francisco Herrera, pero todo es una retícula. Y muchas de nuestras ciudades son, por lo menos en los centros históricos, reticulares. Esta constitución formal, nosotros a Roma. Entonces aquí ven ustedes realizaciones de Roma, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta, los romanos de tontos no tenían un pelo, ¿no? Entonces ellos recogieron de todos lados, ¿sí? Y le agregaron. No fue que copiaron ni nada, sino que en esta imagen del medio ustedes ven que ahí está, de alguna manera, una expresión todavía del templo griego, ¿sí? Y en las imágenes de la izquierda ustedes ven cómo empieza de alguna manera a sofisticarse, a parecer nuevamente
las plazas, los monumentos. Estas imágenes, por favor, recuérdenlas porque van a empezar a reproducirse allá durante el neoclasicismo. Y grandes edificaciones que todavía hoy son jodidas de hacer, como el caso este del Panteón, que es el Panteón de Aurelio, es absolutamente espectacular, ¿cierto? Hoy en día esas son de las cosas que se visitan regularmente y este ni hablar, ¿no? El Coliseo, que además es sorprendente y era cubierto, ¿no? Es decir, una cosa de una sofisticación absolutamente increíble. Miren hasta dónde han llevado la construcción en piedra, ¿cierto? Los arcos triunfales como ese que hay a la izquierda, el Coliseo romano, eh, etcétera. Es decir, Roma aprovecha de una manera impresionante todos los aprendizajes de Grecia fundamentalmente y de toda su periodo colonial. Terminado, como les decía hace un rato, los imperios se caen, en el tiempo se agotan, o porque son derrotados militarmente o porque económicamente colapsan. Eh, Roma, el imperio romano se dividió, entonces el imperio romano de Oriente y el de Occidente. eh, Allí hay el catolicismo, la religión cristiana era uno de los elementos que logró prolongar durante todavía una muy buena cantidad de tiempo el imperio romano porque unificó, etcétera. Pero finalmente llegaron los bárbaros y el imperio romano desapareció. Es decir, después de que la humanidad, Grecia, Roma y todo eso, Occidente, había alcanzado un esplendor absolutamente increíble, estas son derrotados y toda esa gloria de alguna manera se desaparece. Y aparece esto que llaman la Edad Media, ¿cierto? Que a veces la gente se pregunta, ¿y media entre qué? ¿Entre qué y qué? O lo que sea. Eh, Como yo les he contado a ustedes ya en una ocasión anterior, algunos dicen que era una edad oscura, que hay una visión negativa a veces sobre el medioevo, ¿cierto? Eh, si ustedes recuerdan películas de esas como el Nombre de la Rosa, ¿sí? Que era con Sean Connery y todo ese tipo de cosas que narran la vida en uno de estos conventos y todo eso oscuro, misterioso, sucio, etcétera. Es la imagen que a veces nos dan de la Edad Media. Y bueno, pues efectivamente no tuvo el esplendor de Grecia y Roma, pero digamos que desde el punto de vista nuestro hizo aportes, porque era lo que yo les decía al principio, lo que le da consistencia a la historia y le da continuidad a la historia de la arquitectura, somos nosotros, que necesitamos tener una habitabilidad, que necesitamos tener un refugio, que necesitamos casas para nuestros dioses, para nuestras actividades, recintos para nuestras actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces tiene mala prensa la Edad Media. Sin embargo, en la Edad Media hay algo terrible, un movimiento arquitectónico muy notorio que es el gótico. ¿Sí? Eh, digamos que el gótico es esplendor y había otro dentro de la Edad Media que era, digamos, un poco más deprimente, que era el románico, pero es simple. Digamos que lo que más recordamos nosotros es también el gótico y lo puse de manera especial porque el gótico también va a traer como alguna recordación en lo que tiene que ver con el neoclasicismo. Entonces ya estamos por allá en el siglo XIII y XIV y aparece el gótico con muchas variaciones. El gótico es muy interesante porque se hicieron una primera pregunta, ¿cierto? La exaltación de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está arriba, en el cielo.
Entonces, nuestras edificaciones, las edificaciones dedicadas a Dios, tienen que buscar a Dios, tienen que acercarse a Dios. Y eso tiene implicaciones tecnológicas increíbles. Entonces, eh, la arquitectura va para arriba, ¿cierto? Es supremamente alta. Y son los templos góticos que ustedes conocen. Yo les decía que aquí en Chapinero es un neogótico criollo, ahí en la iglesia de Lourdes, ¿cierto? Pero tiene increíbles implicaciones. Uno, porque tocó desarrollar, para poder subir, tocó desarrollar lo que se llama el arco ojival, es decir, estos arcos puntudos, no los arcos de medio punto, que son continuos, sino puntudos. Y tocó desarrollar la bóveda de crucería, es decir, el encuentro en los dos sentidos de, de esos arcos. Y resulta que en el momento en que estos templos suben, 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 se hacen más altos, pues efectivamente tienen problemas de estabilidad. Y entonces van a aparecer desarrollos estructurales absolutamente impresionantes, con una cosa que se llaman los arbotantes, etcétera. Entonces, les debemos muchas cosas, ¿cierto? Eh, eh, las rosetones, estas grandes ventanales con vidrios de colores que cuentan historias y que matizan las, la luz, ¿cierto? Con colores, etcétera. Entonces, esto es el arco ojival, estas son las crucerías, y ahí le ven ustedes la elaboración y además hay que subirlas. Y estos refuerzos son los que yo les comentaba que estos, ¿cierto? Porque en la medida que yo subo este cuerpo, pues esto va a tender a colapsar. Entonces yo tengo que traer todas estas cargas y inventarme una manera de desplazar y de trasladar todas aquellas cargas, ¿cierto? Y las realizaciones pues son efectivamente sensacionales. Bueno, sigamos aquí a ver qué pasa. Entonces ahí están las expresiones, ¿cierto? De la lógica estructural en el medio, arriba en los esquemas de arriba ya y abajo en obra, y esta magnificencia, miren ustedes la espacialidad que tiene esto, ¿sí? Entonces, pues pueda que el periodo gótico en términos de variedad de edificaciones sea menor y fundamentalmente se haya concentrado en lo que tiene que ver con la arquitectura religiosa, pero sin duda que tiene mucho que contar, ¿cierto? Y esto nos es terriblemente familiar todavía hoy, esas características de los grandes rosetones, fíjense, siguen apareciendo principios clásicos, ¿no? Porque ahí ven ustedes todavía las simetrías, las lógicas generales de los tres cuerpos, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, etcétera. Ahora, no es un periodo tan productivo como pudo ser lo otro. Y de alguna manera, después de este espacio, digamos, intermedio, que llaman la Edad Media, ¿no? Es, entre otras cosas, es porque está el Renacimiento y está el clasicismo, ¿no? Entonces, lo que estaba entre el medio de los dos era eso, ¿no? Eh, Viene esto que es este redescubrimiento de todos los valores del pasado, ¿cierto? Este volver a encontrar todo lo virtuoso que en algún momento había logrado la civilización humana y volverlo a traer, ¿no? El nombre del renacimiento es absolutamente diciente. Y aquí, ojo, porque nosotros ya estamos en el periodo que nos toca, ¿cierto? Cuando empieza el modernismo, ¿sí? La modernidad es durante el Renacimiento. Entonces el Renacimiento es otra vez reconocer los valores alcanzados. Y no es solamente una cuestión formal. Una de las virtudes impresionantes del Renacimiento es que la sociedad humana
se exalta en todas sus actividades, es el arte, la música, la arquitectura, la cultura, la poesía, la literatura, etcétera. Es un reflorecimiento. Evidentemente, la arquitectura, como siempre en todos los periodos, tiene mucho que decir y nos notamos bastantón, ¿cierto? Las edificaciones efectivamente son importantes. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se llama renacimiento? Es porque vuelven a traer a ese presente, a su presente, todos los ideales del mundo grecorromano, es decir, de Grecia y Roma. Y recuerden ustedes, Grecia y Roma tampoco aparecieron solos. Entonces, la arquitectura lo que nos enseña es que nosotros vamos incorporando cosas de nuestro pasado y agregándole elementos nuevos. Entonces, ¿son exactamente exactos? No, no son iguales, ¿sí? Pero tienen los mismos principios y las mismas consideraciones y los mismos valores. Filosóficamente, vuelve el hombre a estar en el centro. En el periodo del medioevo se llama un teocentrismo porque todo estaba centrado en Dios. Por eso las grandes obras que se hicieron fueron templos, etcétera. Todo giraba alrededor de Dios. Entonces se llama teocentrismo. Pero el Renacimiento vuelve a poner el hombre nuevamente en el centro, es lo que se llama el antropocentrismo, y entonces, ¿qué virtud hay que yo les había mencionado ahí atrás? Que en la arquitectura griega y en la arquitectura romana se había incorporado de manera decisiva la proporción humana, es decir, una relación dimensional entre los hombres y las edificaciones. Así no era en el gótico, porque en el gótico querían era un encuentro con Dios. Entonces, esas alturas impresionantes que lograron en los templos, pues no eran proporciones humanas. Ahí el hombre se siente como una hormiga, ¿cierto? Uno es minúsculo respecto a este tipo de realizaciones. En cambio, con el Renacimiento, la arquitectura vuelve a ajustar sus dimensiones a nuestra naturaleza. Digamos que el barroco es difícil de localizar porque eh, es dentro del periodo del neoclasicismo, ¿cierto? Solo que hay un problema que aparece una excesiva decoración. Entonces el término barroco es un poco ofensivo, ¿no? Es, a ver, esto que voy a decir es bien bobo, me excusa, pero es algo como lo que hoy en día uno dice que es un poco lobo, ¿cierto? Es excesivo la cosa. Entonces, pues digamos que aquí lo que pasa es que esa pureza, esa pulcritud del neoclasicismo que habíamos traído del periodo grecorromano empieza a decorarse, ¿sí? A ser recargado, a ser excesivo, etcétera. Entonces recibe esa denominación y aparece la decoración absolutamente en todos los lados, ¿no? Es decir, a veces se califica, se dice el miedo al vacío, porque ustedes miran una fachada y no había un centímetro cuadrado que no tuviera un elemento decorativo. Pero esa decoración también tiene sus valores, ¿cierto? La columna salomónica, que es esta retorcida, que ustedes habrán visto en el baldaquino de la Basílica de San Pedro, ¿no? Cuando sale el Papa a dar misas y cosas, eso se da dentro de un baldaquino. El solo baldaquino es como la altura de un edificio como de 6 pisos, ¿no? Y son unas columnas retorcidas, salomónicas, es decir, hasta la columna adquiere esa decoración, ¿no? Se retuerce, digamos, para hacer una manifestación formal. Pero en el barroco también hay una cosa
que la Iglesia Católica se manifiesta y se va a manifestar mucho la arquitectura real, digamos, ¿cierto? Palaciega de los grandes reyes y demás. El barroco, en su exageración, pues le agrega muchas cosas, ¿cierto? El neoclasicismo, el renacimiento, pues las cubiertas, digamos que eran la más lógica y la más elemental y la más precisa de las cubiertas. Dos aguas, aquí ya aparecen muchas cosas. Y también, de todas maneras, recuerdan todavía esta cosa de la exaltación del cielo, un poco por la Iglesia Católica y otro poco por la... ay, perdón, se me fue uno aquí, ¿qué pasó? Bueno, ya vamos a volver aquí. Bueno, y entonces aquí ven ustedes las manifestaciones. Aquí hay dos del barroco, ¿no? Un barroco italiano, que es el que está arriba a la izquierda, un poquito menos de... ¿sí? Y ya el barroco, digamos, en toda su plenitud, con estas decoraciones absolutamente excesivas en todo, ¿no? Entonces, en el barroco hay tres cosas. Está el barroco italiano medio tranquilongo, el barroco alemán supremamente sobrio, que es el de abajo a la derecha, ¿cierto? Y el francés era el que más abundaba en decoraciones, ¿no? Pero eso es en todo. Ustedes acuérdense en las películas, en las caricaturas, cuando aparecen los reyes, los Luises, ¿no? Con sus pelucas y sus vainas, y los señores con tacón alto y especies de media velada y vainas bastante, bastante raras. Ya empiezan entonces en el barroco a haber ciertas diferenciaciones de carácter regional. Pero fíjense ustedes, sobre todo, miren que la imagen de abajo a la derecha, miren ustedes que ya estamos a puertas del neoclasicismo, ¿sí? Y ahí entramos con el neoclasicismo y que hacia final, que dice ahí que dura hasta el siglo XIX, se denomina neoclasicismo romántico, ¿cierto? Por ciertas cosas poéticas. Entonces, pues básicamente también vinculado al desarrollo de la arqueología, hay una cosa que la arqueología es la que empieza a descubrirnos y a ponernos enfrente el pasado, ¿sí? Hacer reconstrucciones, a explicar, a eh, eh, manifestar todas las experiencias de las edificaciones del pasado, etc. Entonces, la neoclásica, la arquitectura del neoclásico, Sí. hay micrófonos por ahí abiertos. Solo hay una construcción. Una persona ¿Quién te manda solo? Jeffrey, tienes el micrófono abierto. Bueno, entonces, ¿quién deberá eliminar? espérenme a ver si puedo yo hacer algo. ¿Cuál era suyo? 12. Bueno, ya. Ya me toca hacer una cosa fea, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Volvamos aquí. Entonces les estaba hablando del neoclasicismo, que, bueno, el barroco tiene una expresión, es decir, el barroco todo fue exagerado, pero hubo uno exageradísimo, que se llamaba el rococó, ¿cierto? Es un periodo importante porque dejó muchas obras, sobre todo en lo que tiene que ver con la arquitectura de los monarcas, ¿sí? Con la arquitectura imperial, etcétera.
pero desapareció relativamente rápido, a pesar de que había recogido un poquito de todo lo pasado. Y en el neoclasicismo empieza a aparecer una cosa, acuérdense, habíamos vuelto al antropocentrismo, ¿sí? En el Renacimiento, seguía teniendo una valoración durante el barroco, el rococó y todo esto, la arquitectura religiosa un peso muy significativo, pero la arquitectura religiosa va a empezar a perder peso. Y es cuando aparecen las grandes edificaciones públicas, es decir, eh, todo lo que tiene que ver con edificios civiles para las administraciones, las bibliotecas, museos, todo lo que menciono ahí. Ahora, en el momento en que aparecen de una manera ya absolutamente relevante esos elementos, ¿qué era lo que teníamos a la mano en términos de lenguaje? Pues lo que teníamos del neoclasicismo era el clasicismo. Entonces estos principios que habían sido particularidades de los templos, ahora aparecen, fíjense ustedes, por eso allá atrás les decía que recordaran ciertas imágenes, era por esto, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer bibliotecas, empiezan a aparecer salas de gobierno, casas de gobierno, edificios públicos de todas las índoles, y lo que se retoma es los principios del neoclasicismo. Y con ese neoclasicismo es que nosotros llegamos a el debate del que ya hablamos en la ocasión anterior, de que nos encontramos a puertas de un nuevo siglo, empezando el siglo XX, nuevas tendencias, revolución industrial, desarrollo de la ciencia, etcétera, y empieza a manifestarse como una especie de revolución en principio, por lo menos en principio una insatisfacción con ese lenguaje que nos venía, fíjense ustedes, desde allá atrás del neoclasicismo, y nos venía del mundo clásico greco-romano, pero como una especie de agotamiento, porque bueno, ya habíamos hecho lo que que se podía hacer, que eran traer los principios y traer las lógicas compositivas y organizacionales y depositarlas en los edificios públicos, pero ya de alguna manera eso ya empezaba a mostrar síntomas de agotamiento. Y empiezan ese conjunto de arquitectos del que nosotros hemos ido hablando, digamos que a buscarle salidas a la arquitectura para abandonar de manera decisiva todo ese larguísimo, larguísimo periodo de consistencia y de reiteración de ciertas cosas. Entonces, es cuando va a aparecer en escena lo que posteriormente se va a llamar el movimiento moderno, ¿cierto? Porque en principio, digamos, tenían en común que eran reaccionarios en frente al neoclasicismo romántico, ¿sí? Pero, digamos que ya lo hablamos en las clases, en principio no tenían solidez de cuerpo, ¿no? Mies iba por un lado, Le Corbusier iba por otro, etcétera. Después vuelven a aparecer ya como con una consistencia mayor de grupo y luego nuevamente va a empezar el proceso de dispersión. Entonces, digamos que ahí, el día de hoy, la intención era presentar el periodo que a nosotros nos ocupa, que es lo que iba al Renacimiento, pero era que me quedaba difícil tratar de hablar del Renacimiento sin haber hablado de cómo Chorizos fue que llegamos finalmente allá. Entonces, digamos que ya espero yo que con esa comprensión muy básica, porque es que el programa no nos da sino 1 hora para hablar de 300 años, ¿no? 2 horas, mentiras, una clase para hablar de como de 300 años, de 3 siglos, algo así. Pues entonces, pues había que hacerlo. Y ahora entonces vamos a seguir, a retomar
en la próxima clase nuevamente nuestro tema central, que es el movimiento moderno, centrado